Antes de comenzar no olvides suscribirte, darle like y comentar. Puedes seguirme en mis redes sociales para proponerme nuevas historias y apoyarme. Enlaces en la descripción. Cazadores de sombras. Las maldiciones ancestrales. El libro perdido. De Cassandra Clare y Wesley Chu. Capítulo 5. El tablero de ajedrez. Magnus se alojaba siempre en el mismo hotel, sobre todo por nostalgia. En numerosas ocasiones, había comprobado que la nostalgia era una droga peligrosa de la que era mejor mantenerse alejado. De otro modo habría pasado demasiado tiempo añorando la época en la que Manhattan todavía tenía granjas, o de la corte del Rey Sol, o de los días en los que la Coca-Cola contenía drogas de verdad. En este caso, sin embargo, decidió complacerse. Había dormido en el hotel unas cuantas veces antes de que fuera un hotel, cuando era la residencia privada del famoso jefe de la mafia Duyuesen. Era una lujosa villa de estilo occidental en la concesión francesa, sostenida por numerosas columnas clásicas blancas, guirnaldas de piedra y balcones recubiertos de oro. Probablemente, Du la había comprado en los años 30 con el propósito de organizar las fiestas más escandalosas de la época, a las que Magnus había asistido alguna que otra vez. Du Juesen había sido un hombre peligroso y violento, pero extremadamente inteligente, demasiado inteligente para suponer que Magnus pudiera tener algún interés en el opio. Normalmente hablaban de ópera y cantantes de ópera. Décadas después de la muerte de Du Juesen, la villa se convirtió en el Hotel Mansión. Ese lugar lo transportaba a tiempos pasados, no mejores, solo pasados. Pero, ¿quién aparte de él podría alojarse en ese hotel sabiendo cómo había sido antaño? Solo los mundanos más viejos, suponiendo que quedara alguno. El lugar estaba decorado con reliquias de días pasados, de tiempos más decadentes, una vieja pipa de opio, un fonógrafo en el que aún sonaba ópera a través de unos altavoces crepitantes, fotografías de color sepia colgadas en las paredes, de las que Magnus se había borrado a base de magia, sillas de terciopelo y vitrinas de mármol tallado. Era un auténtico placer cruzar la verja y subir los escalones, pasar ante los pequeños guardianes de piedra y las fuentes, y acercarse con emoción a la opulenta fachada de cristal blanco. Magnus se volvió hacia los demás. Se habían dibujado los correspondientes iratses y se habían lavado, pero seguían tan desastrados después de la batalla que se mantuvieron cubiertos por los glamers y esperaron fuera mientras él entraba a hacer el registro. Magnus regresó con las llaves colgando de los dedos, y se dividieron en 3 grupos. El brujo había reservado una suite con balcón para él y Alec, abrió la puerta con una floritura. Alec miró alrededor, pensativo. Magnus no pudo evitar recordar la primera vez que visitaron Venecia. En ese instante, rememoró la imagen de Alec tocando cada detalle de la habitación con sus inquisitivos dedos. Es muy tú, dijo Alec, sonriendo. Magnus rió. Porque es opulento pero de buen gusto. Sí, pero estoy seguro de que hay muchos más hoteles suntuosos en Shanghái. Más joyas, más oro, más brillo. No soy siempre excesivo, protestó Magnus mientras se sentaba en el borde de la cama. Exacto, dijo Alec, inclinándose para besarlo. Este hotel es como un pedazo del pasado. Nada del Shanghái moderno, de cristal y acero, sino un lugar diferente. No más tranquilo ni menos, simplemente, diferente. Magnus sintió una oleada de amor y una conexión que iba más allá de lo físico, pero disimuló su emoción. Es mucho mejor que cualquier barracón que te hubiera ofrecido el instituto, dijo sin más. Alec había lanzado su chaqueta sobre la silla al entrar, y en ese momento se estaba desabrochando la camisa y sonreía con sensualidad. Bien, dijo Magnus, la tarde se está poniendo cada vez mejor. Qué bien que las cicatrices te parezcan sexys, dijo Alec. Se frotó el brazo e hizo una mueca. Apesto al almizcle de demonio. Necesito una ducha. Vuelvo enseguida y continuamos en el mismo punto. Magnus tiró de él para besarlo de nuevo y, luego, le plantó otro en la mandíbula. Alec tomó aire mientras cerraba los ojos y mordió suavemente el labio inferior de Magnus. ¡Ducha!, exclamó, apartándose. Magnus, resignado, se tumbó en la cama y dejó que sus ojos se cerrasen. La última vez que estuvo en Shanghái fue en 1990, con Katarina. Era la primera vez que regresaba a la ciudad, después de que las cosas se pusieran feas en los años 40, situación que se extendió hasta los 70. Una familia de mundanos con la visión había encontrado y adoptado a una joven bruja,
y necesitaban desesperadamente a alguien que les enseñara cómo criar a un subterráneo. Por aquel entonces, los brujos de Shanghái eran un grupo extraño, académicos obsesionados con la astrología china y sin ningún interés por los problemas de una niña de la calle. Probablemente se la hubieran arrebatado, y luego la hubieran abandonado a su suerte por las calles de la concesión de las sombras para que la cuidara cualquier subterráneo. Los interesados habían contactado con Catarina, y ésta había convencido a Magnus para que la acompañara en calidad de intérprete. La niña bruja, de unos 3 años, tenía unas enormes orejas de murciélago y su rostro revelaba miedo. Cuando vio a Magnus por primera vez, reunido en la pequeña cocina con sus nuevos padres y Catarina, rompió a llorar. Magnus, después de un comienzo poco prometedor, decidió mantener las distancias mientras Catarina hablaba con los padres. Por suerte, ellos ya conocían el inframundo, y Magnus se dedicó a escribir listas en chino de suministros mágicos en tanto que Catarina exponía sus recomendaciones. Durante una pausa, él trató de dedicarle una sonrisa tranquilizadora a la niña, que al parecer se llamaba Mei, y ésta se escondió detrás de la pierna de su madre. ¿Fueron sus ojos? Magnus continuó traduciendo para Catarina, sintiéndose algo cohibido. Una experiencia inusual para él. En algún momento, los padres se fueron a otra habitación para hablar de la situación con un familiar anciano que no estaba lo suficientemente bien de salud para levantarse. Le pidieron a Catarina que vigilara a Mei, por supuesto, ella accedió. Mei se acercó lentamente a Magnus con los ojos abiertos de par en par mientras sus orejas se movían ligeramente a cada paso. Magnus trató de resultar lo menos amenazador posible. La cosa parecía ir bastante bien hasta que, de repente, la niña chilló y se apartó. Magnus levantó las manos en señal de rendición, y Mei retrocedió aún más y comenzó a sollozar. Catarina chasqueó la lengua. ¿Qué haces? Háblale. Interactúa con ella. No le gustó, dijo Magnus. Creo que le asustan mis ojos. Ay, por Dios, exclamó Catarina impaciente. No le asustan tus ojos. Es solo que no te conoce. Bueno, contestó Magnus, le estoy dando espacio. Catarina puso los ojos en blanco. A los niños pequeños no se les da espacio, Magnus. Ya ha estado lo suficientemente sola. Se acercó a Mei y se puso de rodillas para abrazarla. Mei reclinó la cabeza sobre el pecho de Catarina. Esta niña es muy afortunada, dijo con suavidad. Una bruja criada por unos padres mundanos cariñosos es algo. Bueno, tiene mucha suerte. Tienes mucha suerte, Mei, repitió Magnus suavemente en mandarín, volviéndose hacia la niña. Mei apartó la cara del pecho de Catarina y miró a Magnus de arriba abajo, examinándolo. Y un día, tendrás un gran poder. Añadió Magnus, alegremente. Mei se rió, y Catarina le dirigió a Magnus una mirada de conformidad. Magnus parecía satisfecho de sí mismo. ¿Ves? Dijo Catarina. No es tan difícil. A veces, Magnus se preguntaba si la niña se acordaría de él. Probablemente no, él no recordaba mucho de cuando tenía solo 3 años. De todas formas, ¿qué más le daba? Había pasado una hora con ella, hacía décadas. Era extraño, tocar la vida de alguien y que ese alguien no lo recordara. Sintió que la cama se hundía a su lado, abrió los ojos y se encontró a Alec tumbado junto a él. Tenía el pelo húmedo, goteando sobre los hombros, más negro que un vertido de tinta. Primera noche sin Max en la habitación de al lado, dijo Magnus suavemente. Durante un tiempo. O sea que podemos tomárnoslo con calma, propuso Alec, pasándole un dedo por debajo de la cinturilla del pantalón. Magnus se estremeció. La parte racional lo había abandonado, solo Alec había sido capaz de hacerle perder el control hasta ese punto, de reducirlo a un cuerpo tembloroso que quería una sola cosa. Supongo que sí, contestó. Luego imperó el silencio. Alec se echó en brazos de Magnus. El cazador de sombras tenía el torso desnudo y el pelo mojado. Sus besos sabían a lluvia. Se besaron, primero con cautela, como habían hecho al comenzar su relación, y luego con un deseo cada vez más profundo. Magnus le recorrió la espalda con las manos, siguiendo la línea de la columna y acariciándole los músculos dorsales. Rozó la oreja de Alec con los labios y notó cómo su piel se estremecía de gusto. Aún así, había algo que inconscientemente lo reprimía. Magnus se recordó a sí mismo que no había ningún niño en la habitación de al lado, que no existía la posibilidad de que un llanto agudo y penetrante rompiera el momento y declarara abruptamente su fin.
Echaba de menos a Max, mucho, pero también echaba de menos eso. Alec empezó a desabrocharle la camisa mientras Magnus lo molestaba de forma juguetona, pero Alec parecía totalmente concentrado en los botones. Normalmente, la escena acababa con Alec arrancándole impaciente la camisa y los botones volando por todas partes, algo que Magnus siempre disfrutaba. En ese momento, sin embargo, Alec consiguió mantener la compostura, y Magnus se quitó la camisa deslizándola por sus hombros. Alec se inclinó para besarle el cuello y el pecho, pero se detuvo. Magnus abrió los ojos. Alec estaba mirando la herida que le había ocasionado la Sventorn, un corte diagonal sobre el corazón, que emitía una especie de destello rosado rojizo. Alec había visto la herida la noche en la que empezó todo, pero no cara a cara como en ese momento. Alec siguió mirando el pecho de Magnus con la cabeza inclinada. Magnus lo observó desconcertado. Lentamente, y con sumo cuidado, Alec se lamió sutilmente el dedo, y luego, manteniendo el contacto visual con Magnus, acarició el contorno de la herida. ¿Te duele?, preguntó con voz ronca. No, contestó Magnus. Son solo restos de magia. Noto lo mismo que si no estuviera. Alec levantó la mano para acariciarle la cara, deslizando la yema de los dedos desde la sien, bajando por la mejilla, hasta la mandíbula. Después, dejó escapar un largo suspiro. Magnus notó cómo la tensión que Alec había estado acumulando se disipaba y sus hombros se relajaban por fin. Magnus se incorporó. Hizo una bola con la camisa y la tiró a un lado. Agarró suavemente a Alec, y acomodándolo en su regazo lo besó. Luego, le dio un tirón para traerlo más hacia sí y sintió el aliento entrecortado de Alec en su propia boca. El beso creció en intensidad. Magnus deshizo el nudo que sujetaba la toalla de Alec, y selló el espacio entre ambos para que ni siquiera la luz de la luna que atravesaba las cortinas pudiera colarse entre los dos. Alec abrazó su cuerpo con fuerza, y el beso se volvió más salvaje, un contrapunto perfecto al dulce intercambio de caricias y abrazos. Sus cuerpos se apretaron con fuerza el uno contra el otro. Magnus estaba perdiendo la cabeza y todos los poros de su piel ardieron cuando logró deshacerse finalmente de la toalla, que siguió el mismo camino que la camisa. Seguimos siendo tú y yo, le susurró Alec a Magnus, y este sintió una oleada de amor y deseo, un deseo ferviente. Amaban a Max, lo amaban más que a la vida misma, pero aquello también era cierto, seguían siendo ellos dos. Por siempre tú y yo, murmuró Magnus, atrayéndolo hacia sí hasta quedar tumbados en la cama. Después, permanecieron abrazados, sintiendo la respiración suave y acompasada del otro. Reinaba un profundo silencio. La luz de la luna se filtraba a través de la ventana e iluminaba tenuemente el interior de la habitación. De repente, sin saber cuánto tiempo había transcurrido, Magnus oyó la voz amortiguada de Alec. Odio romper el momento, y la verdad es que sería muy feliz quedándome aquí para siempre, pero necesito dormir, si no tendremos que luchar contra los demonios y el jet lag. Lo entiendo, contestó Magnus, levantó una mano en el aire y la agitó, formando espirales de un polvo dorado que, como sabía bien, se posarían suavemente sobre ellos y los arrullaría hasta dormirlos plácidamente. O al menos, ese era el plan. Sin embargo, Magnus sintió una descarga de magia, que le llegó a la mano desde el cálido nódulo del centro de su pecho, y apareció en el aire muchísimo más polvo adormecedor del que él había pretendido conjurar, y luego cayó como una masa sobre sus rostros. Alec escupió y se rió. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, con los ojos ya cerrados. Justo después se quedó completamente dormido contra la almohada y empezó a roncar suavemente. Parece que estoy teniendo algunos problemas para calibrar mí, respondió, quedándose también dormido. A la mañana siguiente, Magnus estaba solo cuando se despertó. Alex se había levantado al amanecer junto con los otros cazadores de sombras para ir al instituto. Alec le había dejado una nota diciéndole que lo había dejado dormir porque parecía agotado, lo que le hizo sospechar que algo raro pasaba. Después de todo, él tenía una conexión mucho más directa con la familia que todos los demás, porque no habían querido que los acompañara. Caminó hasta el baño con paso cansado. Se echó agua en la cara y se miró en el espejo enmarcado con una moldura dorada que había sobre el lavabo de porcelana y nogal. La línea irregular que tenía en el pecho le devolvió la mirada, seguía emitiendo una luz extraña. Se dijo a sí mismo que estaba siendo ridículo. Alex siempre era franco con él, y si le había dicho que le había dejado dormir porque parecía exhausto, sin duda le estaría diciendo la verdad. Las cortinas de terciopelo de las altas puertas del balcón estaban completamente cerradas, y el ruido de la ajetreada mañana de la ciudad quedaba amortiguado.
La penumbra hacía que todo pareciera sombrío, hasta los ojos de Magnus. Abrió las cortinas y entrecerró los ojos por la luz. Se vistió. El clima en Shanghái era siempre caluroso y húmedo, así que Magnus optó por unos pantalones de lino blanco, una guayabera y un sombrero panamá. Luego bajó la escalera, preguntándose si sería demasiado tarde para desayunar. Pegado al hotel había un jardín cercado, de muros altos, blancos y adornados con volutas de piedra blanca que parecían de hierro forjado. Se encontró paseando por él, disfrutando del sol en la cara. Los turistas de todas partes del mundo recorrían los caminos de grava, elegantemente vestidos. En los arbustos crecían flores de un intenso color rojo y las hojas, de un verde oscuro, ofrecían sus corazones al cielo. Las ramas de otros árboles se curvaban sobre los muros como si también quisieran entrar al jardín. Había bancos repartidos aquí y allá, y un puente de piedra con un dibujo geométrico angular, que conducía a una pequeña pagoda verde y amarilla abierta al público y custodiada por una criatura de piedra. Sobre el puente estaba Sin-yun. Había sustituido su ropa habitual, más tradicional, por un traje chaqueta rojo sangre muy ajustado. Lleva la esbeltón envainada a la espalda, con su horrible punta retorcida sobresaliéndole por encima de la cabeza. Magnus pensó que necesitaba un café antes de enfrentar la situación. Magnus, gritó ella con tono frío, y mirando a su alrededor. Quédate ahí, o tendré que ir a uno de estos simpáticos viajeros. ¿Cómo se llaman? Turistas. Magnus sopesó sus posibilidades. Eran bastante deprimentes. Ninguno de los turistas se había vuelto para mirar a Sin-yun, así que Magnus supuso que estaba cubierta por un glamour. Podía intentar arremeter contra ella utilizando alguna magia protectora, pero incluso así cabía la posibilidad de que algunos mundanos resultaron heridos o muertos, y además no estaba seguro del alcance actual de los poderes de Sin-yun. Permaneció quieto mientras Sin-yun se aproximaba. En voz baja, comenzó a rodearse de hechizos protectores. Al menos, podría protegerse de otro apuñalamiento. Si quieres luchar, dijo Magnus con ligereza, tendré que apuntarte en mi agenda. No puedo luchar sin haber comido previamente. No será necesario, siempre y cuando no hagas ninguna tontería, contestó ella. Solo quiero hablar. Si quieres hablar, repuso Magnus, será mejor que estés preparada para un buen desayuno. Sin-yun enderezó el torso con dignidad. Lo estoy, dijo, sacando una bolsa de plástico de su bolso. ¿Te gustan los sifan? Sí, contestó Magnus, mirando los rollitos de arroz glutinoso, me gustan mucho. Unos minutos después, ambos estaban sentados en uno de los bancos del jardín. Era una bonita mañana soleada y soplaba una suave brisa que llevaba consigo el agradable aroma del olivo fragante, un olor muy similar al melocotón o al albaricoque. Magnus comió un poco de cerdo con vegetales encurtidos y se sintió un poco mejor. Por desgracia, cayó en la cuenta de que estaba desayunando con una persona inestable, que lo había atacado la última vez que se habían visto con la misma arma que llevaba en ese momento y que, si el sueño de Clary significaba algo, podría intentar apuñalarlo de nuevo. Por otra parte, al menos estaba seguro de que el desayuno no estaba envenenado. Magnus se metió otro sifán en la boca y comprobó sus protecciones. Seguían en su sitio. Ni siquiera un rinoceronte en carga sería capaz de atravesarlas. ¿Cómo me has encontrado? Le preguntó entre bocado y bocado. Lo preguntó solo por curiosidad profesional. Llevamos meses en Shanghái, contestó Sin-yun. Obviamente, a estas alturas ya tenemos un equipo de informantes secretos distribuidos por la ciudad. Obviamente, murmuró Magnus. Si finalmente sus amigos y él no conseguían encontrar a Ragnar antes de que él diera con ellos, se sentiría muy decepcionado. Esperaba que los demás no se hubieran encontrado con Ragnar de camino al instituto o algo así. Por otra parte, también esperaba que no volviesen antes de que él hubiese tenido tiempo de averiguar cómo deshacerse de Sin-yun. Bueno, esto. ¿Qué tal tu malvado maestro? ¿Cómo van sus malévolos planes? El único con el que Samael consulta sus planes es consigo mismo, respondió Sin-yun. Sigo sus instrucciones sin hacer preguntas. La verdad es que resulta muy relajante. Así que ni siquiera sabes qué pretende conseguir. ¿Sabes para qué quiere el libro de lo blanco? ¿Sabes por qué necesita a Ragnar? Ah, eso es muy fácil. Sin-yun tomó un bocado. Quería que Ragnar le encontrara un reino. Y Ragnar lo hizo. Hace ya tiempo. Aunque para entonces, él ya había aceptado la victoria de Samael y se había vuelto su fiel esbirro.
fiel esbirro? Preguntó Magnus, mirando la Sventor. Eso no es propio del Ragnarfell que conozco. ¿Samael no es como los otros demonios? Explicó Sinjun. Miró a Magnus, pensativa. ¿Crees que estoy loca por probar fortuna con la serpiente del jardín del Edén? ¿Qué va? Protestó Magnus. La serpiente del jardín del Edén parece muy fiable. No es una cuestión de confianza, replicó Sinjun. Sé lo que estoy haciendo. Vale, dijo Magnus, ¿qué estás haciendo? Aquí en la Tierra, contestó Sinjun, el poder es una cosa complicada y extraña. Los humanos se conceden el poder los unos a los otros, es algo que se intercambia, se gana y se pierde, todo muy abstracto. Pero ahí fuera, dijo mientras señalaba hacia arriba. ¿En el cielo? Preguntó Magnus. Fuera de nuestro propio mundo, en los mundos de los demonios y los ángeles y lo que sea que haya ahí fuera. Allí el poder no es una parte abstracta de la cultura humana. El poder es poder. Lo que aquí en la Tierra llamamos magia es solo poder con otro nombre, poder que se ejerce en este reino. Y tú quieres poder, concluyó Magnus. Muy a su pesar, sentía curiosidad. Siempre supo que había príncipes del infierno y arcángeles locos por ahí fuera que jugaban con la humanidad como si de una partida de ajedrez se tratase. Era como asomarse a una sala de juegos. El poder es lo que todo el mundo desea y ha deseado siempre, continuó Sinjun. El poder es la capacidad de elegir lo que sucede, de desear algo y que se cumpla. Los ideales de los que hablan los humanos, libertad, justicia. No es más que poder con otros nombres. Te equivocas, respondió Magnus amablemente. Incluso si en algún remoto lugar, en algún abismo primordial, tuvieras razón, no importa. Porque vivimos aquí en la Tierra, donde el poder es complicado e interesante, en lugar de cósmico y aburrido. Sinjun apretó los dientes, algo realmente extraño de ver, dada la impasibilidad de sus rasgos. Puede que eso fuera así hace tiempo, dijo, pero luego Samael soltó demonios cósmicos y aburridos sobre su superficie, y Raziel mandó un batallón de cósmicos y aburridos cazadores de sombras para combatirlos. Meneó la cabeza. Quizá no puedas entenderlo. Tú desciendes de una gran estirpe. No conoces la sumisión. Magnus se echó a reír. Yo nací en una familia de granjeros muertos de hambre en una colonia imperial oprimida. Ahora me defiendo bien, pero... Es evidente que no estoy hablando de tus padres mundanos, masculló Sinjun. Estoy hablando de Asmodeus. Magnus miró a su alrededor, instintivamente, nadie podía verlos. Tampoco se había intentado sentar nadie en su banco. Los glames resultaban útiles para eso. Cualquier brujo, continuó Sinjun, bajando el tono de voz, pero no la intensidad, que piense que tiene más en común con los humanos que con los demonios, y que los humanos merecen su protección, se está engañando. No es un humano. Es un demonio que se hace pasar por nativo. Mira, contestó Magnus mientras ella lo miraba fijamente, lo entiendo. Entiendo tu afán por encontrar al mayor y peor demonio y convertirlo en tu protector. Pero no necesitas hacerlo. No tienes que buscar a ningún demonio. Eres una bruja, tú ya cuentas con poderes mágicos que los humanos no pueden ni soñar. Y eres inmortal. Muchos quisieran estar en tu lugar, Sinjun. No sabes lo afortunada que eres. Sienta la cabeza. ¿Ten una familia? Hasta puedes adoptar a un niño. Ser inmortal no es un poder cuando tu vida es una tragedia, repuso Sinjun. Magnus suspiró. La vida de todo brujo comienza como una tragedia. No hay historias de amor en los orígenes de ningún brujo. Pero puedes elegir. Eliges en qué tipo de mundo vivir. No, no eliges nada, replicó Sinjun. Los peces más grandes se comen a los peces más pequeños. Los demonios más grandes se comen a los demonios más pequeños. No es tan simple como parece, Sinjun, insistió Magnus, poniéndole la mano sobre el hombro. ¿Por qué has venido a verme? No creo que haya sido solo para ganar esta discusión. Sinjun rió, algo totalmente desconcertante viniendo de ella. He venido a entregarte el regalo que te prometí en Brooklyn. Y claro que quería ganar esta discusión. Aunque ahora puedo hacer ambas cosas al mismo tiempo. La bruja lanzó una estocada con un rápido movimiento, Magnus ya estaba en pie, con la mano levantada y un fuego azul latiéndole en la palma. Algo atravesó su magia y lo atravesó a él. Ahogó un grito.
Estaba preparado para el ataque de Sin Yun con la Sventorn, se había rodeado de magia para bloquearlo, pero sus protecciones saltaron por los aires cuando la Sventorn traspasó la herida. Un espasmo de magia, a medias entre lo doloroso y lo placentero, pero sobrecogedor en todo caso, hizo que Magnus cayera al suelo de rodillas. Bajó la cabeza y contempló horrorizado cómo la barra de hierro le sobresalía del pecho por segunda vez. Abrió la boca para decir algo, pero le temblaba la voz. ¿Cómo? La espina ya es parte de tu magia, Magnus, contestó Sin Yun, alzándose imponente sobre él, con un tono de satisfacción a la vez que compasivo. Tu magia no puede protegerse de sí misma. Ella retorció la punta de la espina en su pecho, como una llave abriendo una cerradura. No puedes protegerte de la Sventor. La retorció de nuevo antes de sacársela definitivamente del pecho. No había rastro de sangre en la espina, pero Magnus distinguió una luz azul centelleante mientras la bruja la envainaba de nuevo. No me digas que no has averiguado nada desde que te hablé de ella. Pertenece a la mitología nórdica, y causa un sueño profundo, explicó Magnus. De alguna manera está conectada a Samael, que no tiene nada que ver con la mitología nórdica. Así que no, me temo que solo hemos hecho una investigación mínima, ahora que lo pienso. Aparte del mito mundano, contó Sin Yun, tiene toda una historia. Mi primera tarea para Samael fue recuperarla del lugar donde estaba escondida y adaptarla a mi señor. Fue una aventura tremenda, la verdad. Me enfrenté a muchos peligros y me vi envuelta en un montón de pequeñas intrigas que... Por favor, interrumpió Magnus, alzando la mano, no me interesa. Se llevó la mano al pecho y sintió el calor que emanaba de la herida. El nódulo de magia continuaba latiendo como un segundo corazón, con más fuerza que antes. Era una sensación, buena, la verdad, se sentía bastante bien. Sin Yun se sentó junto a Magnus, que seguía arrodillado en la hierba. Parecía muy tranquila. Ya lo entenderás, dijo, como quien confía un secreto. Yo me clavé la espina en cuanto me dieron permiso para hacerlo. Y no me arrepiento. En breve me agradecerás lo que he hecho por ti. ¿Y si no lo hago? Repuso Magnus, ¿me la clavarás otra vez? Sin Yun negó con la cabeza. Parecía emocionada, como si tuviera algo muy importante que decirle y por fin hubiera llegado el momento. No, contestó. Ahora puedes elegir. Ahora tú elegirás que te claven de nuevo la punta de la espina. Magnus percibió que Sin Yun estaba deseando que le preguntara qué quería decir con eso. Se negó a darle esa satisfacción, y esperó silencioso mientras Sin Yun lo miraba ansiosa. Finalmente, ella habló. En cuanto la espina te penetra por segunda vez. Por favor, no digas, te penetra, rogó Magnus. Estás conectado al poder de mi señor. Con la tercera penetración. Por favor, dijo Magnus. Sin Yun hizo un gesto de impaciencia, pero cedió a la petición de Magnus. Una tercera herida con la punta de la espina te convertirá en su siervo. Se convertirá en el amo de tu voluntad, y le servirás con tu nuevo don. Magnus la miró atónito. ¿Y por qué iba a hacer yo eso? Porque, respondió ella, pletórica de satisfacción, si no recibes la tercera estocada, la magia de la espina te quemará de adentro hacia afuera. Serás consumido por su llama. Solo aceptando a Samael en tu corazón, podrás evitar la muerte. Magnus se llevó la mano al pecho, alarmado. ¿Qué? Preguntó. O sea que tengo que aceptar a Samael en mi corazón, literalmente. O de lo contrario, moriré. Así funciona, sí, respondió Sin Yun. No hay magia que pueda revertir la maldición de la espina una vez que se ha alojado en tu interior. Señaló, juguetona, el pecho de Magnus. Él le apartó el dedo de un manotazo. Enseguida te darás cuenta de que esto es lo mejor que te ha pasado nunca. Le dijo. Me sorprendería mucho, contestó Magnus mientras trataba de ponerse en pie, si fuera más allá de lo peor que me ha pasado nunca. Pero ya te iré contando. Respiró profundamente, hinchando el pecho alrededor de la herida y miró a Sin Yun. Pensé que habías aprendido la lección. Intentamos ayudarte, de verdad que sí. Y ahora soy yo la que te ayuda, objetó ella. La próxima vez que nos encontremos, te sentirás diferente. Te lo prometo. ¿Y cuándo será eso? Antes de lo que crees. Quizá incluso antes de lo que yo creo. Sin Yun estaba tan satisfecha de sí misma, que casi bailaba. Que
significa eso? Gritó Magnus, exasperado. Estás chiflada. Pero una niebla roja como la sangre apareció bajo los pies de Sin-Yun, y se arremolinó velozmente hasta convertirse en una nube que la cubrió por completo. Cuando la nube se disipó con la brisa de la mañana, la bruja ya había desaparecido.